Para culminar la ronda, el señor Alonso Núñez del Prado, de la Asociación de Derecho de Seguros. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Señores congresistas, señores, amigos todos. Bueno, quiero empezar haciendo notar que no estoy acá como presidente de la Asociación Peruana de Derecho de Seguros. En realidad, estoy acá como, digamos, miembro organizador de la comisión a quien el congresista Bedoya y el congresista Bengolea encargaron incorporar las opiniones de las diversas instituciones a las que se le había consultado respecto del proyecto del 2006. Esta pequeña comisión, compuesta por 6 personas, incluía a 3 exgerentes generales de compañías de seguros y 3 abogados. Además, en algún caso, exgerente general y además abogado, además de Carlos Fischer, que como todos ustedes saben, es uno de los técnicos más reconocidos del mercado. Señor Prado, solamente permítame la interrupción para hacer una precisión, una contribución que nosotros agradecemos, pero la precisión es que la solicitamos después de la primera mesa técnica que se realizó con motivo de esta discusión. El producto de ese trabajo de ustedes, nosotros lo hemos seguido trabajando, después se ha sufrido una serie de modificaciones, aceptando varias propuestas que se dieron de APC. Pero para hacer la precisión, o sea, el producto final que tenemos en la mano ha pasado y ha superado el trabajo que ustedes nos entregaron. Efectivamente, me queda absolutamente claro. Sobre el cual tengo una gran gratitud, por cierto. Continúen, por favor. Ok, bueno, simplemente quería dejar claro de que no soy representante de la asociación en este caso, ¿no? Yo quisiera empezar haciendo notar las razones por las cuales se supervisa los seguros. El seguro como institución funciona, como han hecho notar muchos de los ponentes anteriores, con un principio de mutualidad. Es decir, hay un grupo de personas que aportan a una bolsa común y esa bolsa común sirve para pagar los siniestros de las personas que los tengan. Ese es el principio y esa es la idea. Entonces, en el fondo, el dinero que está en esa bolsa es de los asegurados y las compañías de seguros lo administran. Entonces, de alguna manera, el sistema de seguros administra fondos públicos y al administrar fondos públicos requiere de supervisión, así como ocurre con los bancos, como ocurre con las AFPs. Ese es el motivo por el que la Constitución, en su artículo 87, digamos, establece la supervisión del sistema asegurador. El segundo tema que me interesa hacer notar es el enorme desbalance que existe en el contrato de seguros de por sí. En el contrato de seguros, si digamos, le hacemos una similitud con cualquier contrato, hay una parte que redacta el contrato. Luego es la parte que nombra al ajustador. Y tercero es el que permanentemente negocia con, digamos, el pool de abogados más importantes para los nombramientos de los tribunales arbitrales, etc. He notado las caras de los miembros de APSEG y es cierto de que en muchos casos en el nombramiento de ajustadores intervienen los asegurados. Pero esos casos son lo de los asegurados importantes, las grandes empresas, etcétera. Normalmente no interviene en el nombramiento del ajustador el siniestro de Perico Los Palotes, ¿no? Que tiene un siniestro de automóviles, la persona que va a hacer las verificaciones es un técnico que ha sido nombrado y es más, es empleado normalmente de la compañía de seguros. Ese no es exactamente un ajustador, pero digamos, cumple algunas funciones en automóviles. En general, en los siniestros, digamos, pequeños y del
grueso del público, los aseguradores nombran al ajustador. Y son el mercado y son el cliente más importante para el ajustador. En consecuencia, los ajustadores miran con, digamos, mucho respeto, por decirlo de alguna manera, a los aseguradores. Estando esto claro, la idea de esta ley es equilibrar un contrato que de por sí está completamente desequilibrado. Es crear un cierto equilibrio en el contrato. Entonces, ¿cuál es la situación del mercado peruano? El mercado peruano se liberó el año 92 y ya el año 97 empezaron a haber ciertas incomodidades con la liberación, y así es como se crean aquí en el Congreso varias comisiones, por lo menos 3 hacia fines del gobierno de Fujimori, el año 97, me parece que la primera fue la presidida por Jorge Muñiz, y esos proyectos quedan empantanados y nunca salen a flote. En 2006 se hace el proyecto que presentó el congresista Bedoya recientemente y que también durmió el sueño de los justos por 6 o 7 años. Entonces, lo que tenemos es una clara intención de evitar que este tema se regule, que este tema se controle, porque este es un mercado que actualmente está completamente manejado por los condicionados de las pólizas. De hecho, como ya se ha hecho notar, el Código de Comercio de 1902 está completamente desfasado, ya no se adecúa a las circunstancias, y lo que pasa es que hoy día funciona en base a los contratos de seguro, es decir, las pólizas. ¿Qué está pasando con las pólizas, como ya han hecho notar algunos de mis colegas? Las pólizas en realidad prácticamente no son revisadas por la superintendencia. Hay una supuesta revisión de la superintendencia al primer contrato, es decir, y acá podrán desmentirme los miembros de la superintendencia, las modificaciones a las pólizas normalmente no son supervisadas, no son estudiadas ni nada por el estilo. Lo que se revisa es la póliza original. Las modificaciones no se revisan, se dan básicamente por aprobadas. Entonces, ¿qué tenemos? De que finalmente, a punta de modificaciones, podríamos tener un condicionado completamente diferente. Las compañías de seguros, muchos de los miembros del gremio son amigos míos, han venido trabajando a partir de un sistema que yo me atrevería a tildar de perverso. Si en determinado momento tienen que pagar un siniestro y ese siniestro, en su opinión, no debieron pagarlo, lo que ordenan inmediatamente a su departamento legal es que rehaga el condicionado para que en una próxima oportunidad ese siniestro no se pague. Entonces, ¿qué tenemos? El otro día tuve una reunión con la gente de la superintendencia. Tenemos alrededor de 1.500 pólizas, cuando en realidad tenemos solo 50 ramos. En realidad, eso no tiene sentido. Entonces, en el proyecto que nosotros preparamos, incluimos un artículo que implicaba el control previo y, digamos, el establecimiento de condicionados mínimos, porque es verdad que el texto dice condiciones mínimas, pero la intención es condicionados mínimos, en un plazo que en realidad podría ser bastante más pequeño que 2 años. Porque si se contrata un pool de 10 abogados expertos para redactar 50 contratos de seguros con sus cláusulas, podemos tranquilamente hablar de 3 meses. La idea es establecer un mínimo, ordenar el mercado. Hoy día lo que tenemos es textualmente un pandemonium. Las pólizas entre las compañías son diferentes, no hay manera de crear jurisprudencia al respecto y no tiene sentido de que algunas cosas estén cubiertas en una compañía y no estén cubiertas en otra. No hay manera de compararlas. Entonces, establezcamos un piso en un plazo
razonable, que como digo puede ser bastante menor a 2 años, fijemos digamos, un mínimo en los condicionados de las pólizas que las compañías de seguros no puedan rebasar. Después de que este mínimo haya sido establecido, podemos pasar a control posterior. Porque es verdad, el control posterior tiene mucho más sentido, pero no tiene sentido de que hoy día tengamos el desorden que mantenemos y en el cual, digamos, las compañías de seguros están buscando hacer modificaciones a sus condicionados de manera permanente, lo que es evidentemente incómodo. El otro tema que quería tocar es algo que ya se ha mencionado, el tema de dolo y de la culpa. Los aseguradores en el Perú se han acostumbrado a tener ellos la discrecionalidad. Es decir, la capacidad de decidir si hay culpa leve, grave o lo que fuera. Yo creo que desde el plano del legislador no tiene ningún tipo de sentido de que una de las partes tenga capacidad de hacerlo. La exclusión de la culpa, digamos como concepto lato, tiene esa finalidad, no dejar la discrecionalidad en el manejo de una sola de las partes. Lo que puede ser motivo de reducción importante del pago del siniestro es una culpa grave. Pero no podemos dejar el criterio a que el asegurador decida si es leve, si es grave o qué tipo de culpa es, y en base a eso no solamente rebaje el monto de la indemnización, sino que pretenda anular el contrato. Esta es una tendencia general en el derecho continental europeo. Los ingleses, que eran los únicos, o sea, el derecho anglosajón que mantenía el sistema de anular la póliza por cualquier reticencia o falta, digamos, importante, están retrocediendo. Porque lo que ha pasado es que el resto del mundo, y eso lo han reconocido un estudio de abogados invitado por el estudio Rodrigo hace 3 o 4 meses, declararon públicamente en la Cámara de Comercio que efectivamente en Inglaterra se estaba revisando y pensando en retroceder en ese tema. Perdón, congresista Guren. Gracias, presidente. La misma pregunta que hicimos a la superintendencia, si me permite el señor Alonso, porque este tema es bien sustantivo. Por lo menos en la parte en la cual vivimos, Latinoamérica, bueno, y España, mundo latino, normalmente no se considera en las leyes pertinentes ni culpa ni dolo, sino hay la remisión al Código Civil en cada caso. ¿Qué opina de esa alternativa? Porque si las compañías de seguro hoy, llamémosles, deciden si hay culpa, si hay dolos, si hay culpa leve, grave, etcétera, igual se estaría dejando la misma discrecionalidad para determinar si hay dolo o no hay dolo. Entonces, ahí lo lógico no sería que este tipo de contrato esté en el marco del derecho general de todos los contratos, cuando hay dolo, cuando hay culpa, cuando hay vicio oculto, temas de nulidad, de anulabilidad, etcétera. Gracias. En realidad tengo alguna digamos, reticencia a esa alternativa, porque en realidad estamos hablando de derecho comercial, en el cual estamos pretendiendo regular una relación completamente dispar, que es completamente diferente al, digamos, al tipo de contratos que regula el Código Civil. Entonces, estamos frente a la regulación de un contrato en el cual hay interés público de por medio, en el cual hay fondos públicos. Entonces, es mejor entrar en el detalle en la propia ley de seguros. Ahí hay un tema de conceptos teóricos generales, de la independencia o no del derecho de seguros, que no viene al caso discutir acá. Yo personalmente creo que es mejor que ese tipo de normas consten en la propia ley de seguros y que
las deficiencias de la ley no sean cubiertas por el Código Civil, sino más bien por las costumbres y, digamos, eventualmente incluso el derecho comparado en el caso de seguros, porque finalmente el negocio de seguros es un negocio internacional. Es uno de los grandes peros que ponen en el tema de condicionados, ¿no es cierto? Los seguros en realidad deberían y básicamente cubren prácticamente lo mismo en todas partes del mundo, si no, no funcionarían los contratos de reaseguro. O sea, los conceptos son internacionales. O sea, los principios son bastante generales. Hay evidentemente diferencia entre el sistema anglosajón y el sistema, digamos, continental, más vinculado al derecho romano. Pero el derecho de seguros tiene algunas características que no lo hacen similar a un contrato común y corriente. ¿Ok? Entonces, el gran tema de culpa y dolo es un tema, ¿les dejamos o no les dejamos la discrecionalidad a los aseguradores? O sea, los aseguradores pueden decidir si la culpa es leve, es grave, es inexcusable. Yo creo que es mejor, y además eso lo reclamó en su opinión el Poder Judicial, que quien decida eso es el Poder Judicial o los tribunales arbitrales. El artículo 7. El artículo 7 he visto, así bien de pasada, que lo han modificado y le han incorporado la redacción que tenía en el proyecto de economía. Y dice más o menos que la renovación es automática siempre el condicionado incluya la automaticidad. Lo que va a pasar, evidentemente, es de que ningún condicionado va a incluir la automaticidad. Entonces, la intención que teníamos al redactar este artículo se está destrozando con el simple hecho de agregarle la frase. Eso, la verdad, en mi propia opinión, no resiste mayormente análisis. O sea, la idea en este caso es de que haya una renovación automática, que se le avise con 45 días de anticipación al asegurado y el asegurado pueda buscar alternativas y eventualmente renovar con la misma compañía o irse a otra compañía. Pero no tiene sentido de que con la incorporación de la frase siempre y cuando tenga la cláusula nos echemos abajo el artículo, porque evidentemente lo que va a pasar es que no va a tener la cláusula. El tema del artículo 21 y la suspensión de cobertura. Aquí sí quiero hacer notar una posición personal que dejé de lado en la comisión de la que formé parte. La suspensión de cobertura por mora en el pago de la prima es un sistema, en mi opinión, excesivo en la regulación del contrato de seguros. ¿Qué es lo que supuestamente pasa? El señor X tiene una póliza de seguros y tiene pactado un pago en armadas. En la tercera armada, eventualmente, se demora algunos días, digamos 10 días, porque se le presentó algún apuro o lo que fuera, y no pudo pagar a tiempo la póliza. Entonces, como está vigente en este momento, la cobertura se suspende automáticamente. Eso quiere decir de que desde el día en que se atrasó, no tiene cobertura automáticamente. Y recién la cobertura se reinstaura en el momento en el que paga. Claro, el problema en esa estructura es que esos 10 días que se atrasó el señor, en estricto sentido no ha tenido cobertura. O sea, la compañía de seguros está cobrando cuando no ha dado contraprestación. Cuando el 2006 hice notar esto al grupo integrante de la comisión, los abogados de las compañías de seguro concordaron conmigo en que era injusto. Era injusto y aceptaron que la compañía de seguros descontara de la prima esos días que no había cubierto.
pero evidentemente semejante alternativa es operativamente imposible. Entonces, mi planteamiento personal, que no fue el de la comisión, es de que los aseguradores tuvieran que resolver el contrato si no querían dar cobertura, como ocurre en Chile, como ocurre en España. Bueno, España tiene un sistema mixto, como ocurre en Francia, etcétera. O sea, hay la posibilidad de establecer, señor, usted no quiere dar cobertura, pásele una carta al asegurado y dígale, no tiene más cobertura. Se acabó el contrato. Pero eso del sistema de suspensión automática de cobertura es una solución muy cómoda para los aseguradores, ¿no es cierto? Se demora, no tiene cobertura, cuando vuelve a pagar tiene cobertura, pero los días que pasaron sin cobertura se siguen cobrando. Entonces, lo que se estableció en el artículo 21 del proyecto que nosotros preparamos es textualmente asumir la propuesta de la superintendencia, que era copia textual de la legislación española. Es decir, la suspensión de cobertura opera después de 30 días, pero se tiene que pasar una comunicación escrita. Veo de que le han eliminado la comunicación escrita. Yo honestamente creo que lo más sano es ir por el camino que han ido los chilenos. O sea, definitivamente no quieres dar cobertura, anula el contrato. Anúlalo, pasa tu carta y resuelve el contrato, se acabó el tema. Si no quieres si no quieres resolver el contrato, entonces mientras tanto crees que el otro te va a pagar y en consecuencia la cobertura continúa. Yo creo que ese es el camino más sano, pero esa es una posición muy personal. Bueno, hay también el tema de que muchas veces las partes en que se divide la prima no es en 12 meses, normalmente no es en 12 meses, y muchas veces, digamos, si hacemos el prorrateo, la prima está pagada por un plazo que excede el periodo de cobertura, ¿no es cierto? Si está pactado en 4 meses, que es muy frecuente que se pacte en 4 meses porque por eso no cobran intereses, eventualmente si se atrasa en el tercero o el cuarto mes, tiene pagados tranquilamente esos meses. O sea, si hacemos una proporcionalidad. El tema de las preexistencias. El tema de las preexistencias, yo sí, y así se incorporó en el proyecto, y veo que está incorporado en el proyecto nuevo, la continuidad en todos los sistemas, porque yo sí creo que una ley, mucho más si existe el mandato constitucional de que el derecho a la salud es uno de los derechos protegidos por la Constitución, entonces deberíamos ir a protegerlo integralmente. O sea, si estamos mediante este artículo supuestamente invadiendo un campo que no es el de seguros y estamos tocando el tema de las EPS, yo creo que acá lo que importa es la protección del asegurado, la protección de las personas que lo necesitan. Una persona que cambia de trabajo muchas veces tiene que dejar de estar asegurado en una póliza de seguros y pasar a una EPS. Si eso pasa, porque cambia de trabajo, se queda sin cobertura para las enfermedades que tenía cobertura en el régimen anterior. Acá la idea lógica es que haya continuidad. El tema de la denuncia del siniestro. Ahí hay una mezcla entre las facultades del asegurador, o sea, de una de las partes en el contrato, y lo que es la función de la policía y de la autoridad pública. Es obligatorio que una persona que ha tenido un accidente denuncie su accidente automovilístico, por ejemplo, a la policía, se haga tomar el dosaje etílico, etcétera. Pero no tiene ningún tipo de sentido de que sea obligatorio avisar en ese momento a la compañía de seguros.
O sea, la compañía de seguros le podría avisar, como venía ocurriendo normalmente, incluso al día siguiente, adjuntándole su copia del parte y el resultado del dosaje. Pero lo que pasa es que las compañías de seguros, pregunto, ¿están dudando del trabajo de la policía? ¿Están dudando digamos, de las autoridades? Es una buena pregunta, porque por el otro lado, las relaciones entre aseguradores y policía suelen ser óptimas en otros casos, ¿no? El tema del incumplimiento de la ley, en el que el doctor Delgado ha hecho notar de que se requiere un delito. Ese artículo tiene una intención específica, reconocer la realidad. En el Perú se asegura con mucha frecuencia a informales. Y resulta que eventualmente se le podría negar el pago de un siniestro a un informal por el hecho de no haber cumplido la ley. Eso en nuestro país no resiste análisis. El tema de la sentencia firme, en realidad ese es un tema para escudarse. O sea, el grueso de los casos, como han reconocido los aseguradores, son transados. Los problemas de responsabilidad civil, los siniestros de responsabilidad civil son transados. Pero eventualmente lo que podría pasar es de que una compañía de seguros en determinadas circunstancias se niegue absolutamente a transar, esperando la sentencia firme. La verdad es que en el fondo no podemos obligarlo a que no espere la sentencia firme, pero yo no creo que eso tenga que aparecer en la ley. Es mejor abrirle la puerta y decirle, señor, no es necesario que tenga usted sentencia firme. Usted puede transar y además debe primar el interés de su asegurado. En este caso, pues muchas veces alguien podría resultar demandado y vinculado a un tema judicial por muy largo tiempo porque la compañía de seguros se empecina en cerrar las puertas a este caso. Ahí tiene que haber un cierto nivel de discrecionalidad en el caso de las compañías de seguros, pero no creo que debamos establecer en la ley que se requiera sentencia firme. Yo creo que es un error darle una herramienta de discrecionalidad al asegurador que en ciertas circunstancias podría ser excesivo. El último tema que quiero mencionar es el de los efectos de esta ley. Yo creo que equivocadamente los aseguradores han visto esta ley con temor, como origen de posibles fraudes. Los casos internacionales muestran que leyes de este tipo, en lo que resultan es en el crecimiento del mercado. La mala imagen que tienen los aseguradores con frecuencia en el público mejora ostensiblemente. Eso hace que la conciencia aseguradora aumente y que en consecuencia, al final, aun cuando medien eventualmente fraudes, las utilidades y la gente protegida por el seguro aumente radicalmente. Gracias. Quisiera, perdón, señor presidente, pedirle la intervención en el tema específico de dolo y culpa y eventualmente alguno más al doctor Mesa, que digamos ha sido el especialista en nuestro grupo en el tema, muy rápidamente, y después brevemente el doctor Gordillo hará una muy pequeña presentación en PowerPoint de los resultados del mercado y de algunos análisis de algunas cifras de la superintendencia. No debe tomar mucho tiempo, si nos los permite, por favor.